Dios les bendiga. Le habla el pastor Waldemar Barreto Vadillo de la Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico, y estamos bajo el seminario de la familia. En esta segunda parte yo voy a estar hablándoles a ustedes sobre el tema de el hombre como cabeza del hogar. Y quiero tener una palabra de oración para comenzar esta parte. Dios eterno, te alabo, te bendigo y te doy gracias por cada persona, Señor, que nos pueda estar viendo, Señor, y escuchando a través de estos medios. Bendice, Señor, a estas vidas, dale sabiduría a ellos para entender tu palabra y a mí, Señor, para explicarla, que tu gloria sea derramada sobre ellos y puedan entender que tenemos que seguir el orden tuyo para ser bendecidos. A ti sea la gloria y la honra, y reprendemos todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Hablando bajo el tema que tal vez es un poquito conflictivo hoy en día, porque la naturaleza de nuestra sociedad ha ido cambiando el orden que Dios ha dado para la familia, y hablar de hombre como cabeza en Occidente, ¿verdad? Suena ahora un poquito conflictivo, pero para ser bendecidos tenemos que ir dentro del orden de Dios, lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Y Dios ha establecido un orden en todas las cosas. A modo de introducción, ¿verdad? Dios ha creado el cielo, la tierra y todo cuanto existe, y a cada uno de ellos le ha dado límites y ha puesto leyes físicas y leyes naturales para las estrellas, el sol, los planetas, para que puedan seguir. Y si no siguieran esas leyes dadas por Dios, o esas instrucciones que Dios le ha puesto, fuera un caos total, ¿verdad? La tierra, la naturaleza y todo lo que hay. Pero como han seguido el orden que Dios le ha puesto, pues hay bendición, ¿verdad? Y por eso podemos ver que el sol sale cada mañana para la gloria y honra y bendición de su creación. Y así también es en el mundo de nuestra familia. Dios, a través de la palabra, ha presentado qué es el orden que Él quiere para sus hijos e hijas. Y de esa manera aquellos que lo siguen, que siguen los mandamientos del Señor Jesucristo, serán bendecidos. Si usted y yo, como hijos de Dios, le obedecemos y obedecemos su palabra, seremos bendecidos. Y por eso queremos dar este principio de la palabra, esta enseñanza de la palabra, la cual nos enseña que para que una familia sea bendecida, tiene que seguir el orden de Dios. Y por eso lamentablemente hemos visto tantas familias destruirse, porque uno de ellos ha optado tal vez por no seguir el orden de Dios, y son familias creyentes. Y el mundo, entendemos que pues como no están en el Evangelio, no van a seguir el orden de Dios. Pero si usted es creyente y quiere la bendición de Dios, siga estos principios para que Dios bendiga su familia. Yo quiero hablar, además de los primeros versos de Génesis, ¿verdad?, donde nos habla de la creación y de la creación de Adán y Eva, ¿verdad?, que allí nos habla varias cosas sobre la familia, cuando Dios las instituyó, ¿verdad?, y dijo que ahora, ¿verdad?, se dejarán de ser dos y serán uno. Quiero saltar al capítulo 3, verso 11 al 19, para que podamos entender algo, por qué razón tal vez en el comienzo Dios hace que el hombre sea el que dirija la familia. Además de que en el Edén, la primera persona que tomó del fruto que prohibido fue Eva, y luego fue el hombre. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Repito, Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será sobre tu marido,
y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, y espinos y cardos producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta palabra nos enseña que el orden que estableció Dios fue roto. Por tal vino maldición. Y vemos desde el Edén que las ordenanzas o directrices que Dios dio, Eva, Adán, no las siguieron. Y por cuanto pecaron, pues vino mal sobre ellos. Y hay algo bien interesante. El ser humano nunca quiere tomar responsabilidad. Dios le pregunta a Adán, ¿y a quién le echa la culpa? A Eva. Dios le pregunta a Eva, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente. Pero ante Dios somos responsables de lo que Él nos ha mandado hacer. Y con nuestra familia de igual manera. En este caso, Dios le dice a la serpiente el castigo por cuanto tentó a Eva, pero por eso no dejó de castigar a Eva por desobedecer su palabra, sino que le dio la consecuencia de la desobediencia, que fue que con dolor va a parir y que el hombre se enseñoreará de ella. Aquí vemos que parte del enseñorearse o ser cabeza en la familia viene desde el Edén, cuando en primera ocasión la mujer falla en primer lugar, ¿verdad? Y no solamente falla, sino que tentó a Adán a comer, y Adán obviamente falló. Como decíamos anteriormente, cada cual responde por sus culpas, y a la mujer la puso a parir con dolor y a que el hombre se enseñoreara de ella, y Adán lo sacó, ¿verdad? Obviamente junto a Eva del Edén, de las comodidades, de las bendiciones que tenía, y lo puso a trabajar y con el sudor de su frente ganarse el pan de cada día, que antes lo tenía todo en el Edén. Por eso me gusta utilizar estos versos para comenzar este taller sobre el hombre como la familia, jefe de familia o cabeza del hogar. Desde el Edén vemos que ya Dios lo pone como cabeza, enseñorearse de la familia como tal. Ahora, luego de que ya vemos que en el Antiguo Testamento, desde el comienzo en Génesis, ya el hombre de ahí en adelante sigue como señor o cabeza del hogar en el ámbito de la familia del pacto, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo hebreo. Yo quiero que podamos pasar rápidamente a ver cómo es el orden en el nuevo pacto. Sabemos que en el antiguo pacto, ¿verdad?, era una familia patriarcal. La misma ley establecía, ¿verdad?, que el padre era el líder de la familia, y podemos ir hasta el remoto tiempo de la creación y el Edén. Pero queremos ver qué nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el orden establecido en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Quiero que me acompañen a Colosenses 1:18. Y dice la palabra en Colosenses 1:18, y el que es la cabeza del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahí está hablando de Él. Y el apóstol está hablando de Jesucristo. Y está hablando que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, en el orden de Dios, Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que hizo todo el proceso de salvación. Por eso es que Cristo lo puso como cabeza de la iglesia, y está sobre todo principado y potestad, ¿verdad? Eso está bien claro en el libro de Efesios, ¿verdad? Ahora, hablando del libro de Efesios, vamos a ver el orden que Dios ha establecido en el hogar. Y vamos a leer en Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Al hablar de andar, no se refiere que está haciendo un deporte, sino cómo está viviendo, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Lo que Dios quiere, y el apóstol y Cristo, es que nosotros vivamos de una manera sabia, siguiendo los mandamientos del Señor. Dice, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos, ¿verdad? Algo muy similar a los tiempos de nosotros. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestras congregaciones. Aquí el apóstol nos está diciendo que una manera sensata, como Dios quiere que vivamos, es que, ¿verdad?, busquemos del Señor, le cantemos, le exaltemos, y como decía la pastora en la enseñanza anterior, usted le enseñe eso a sus hijos para que vivan una manera sabia y no insensata, dando siempre a Dios por el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que viene lo que quiero resaltar, verso 21. Disculpen. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el orden de Dios hay que sometimiento de unos a los otros, pero hay un orden establecido por Él, ¿verdad? Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que si Jesucristo es su Señor y ellos van a obedecer a Jesucristo como su Señor, también deben obedecer a sus maridos o someterse a Él. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que el orden que vamos viendo hasta estos momentos es el siguiente: Cristo, cabeza de la iglesia, y la iglesia, las familias de la iglesia, el hombre como cabeza. El verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya tenemos un orden. Luego vamos a hablar, ¿verdad?, de los hijos, pero estamos ahora Cristo, hombres y las mujeres en ese orden. Pero quiero enfatizar algo muy importante. Este tema se ha malinterpretado mucho tiempo, y se piensa que por ser cabeza es que usted va a ser como los reyes tiranos que hacían lo que le daba la gana sin importar el mal, el abuso, el daño que hicieran a su reino o a su familia. Aquí el ser cabeza de la familia es una responsabilidad más que un privilegio, porque cuando venga Cristo, Cristo te va a pedir cuenta a ti, varón, y a mí, como varones que somos, de nuestras familias, porque nos puso como cabeza. Así que va a venir a pedirte cuentas en el día del juicio de cómo administraste tu familia. De la misma manera que a mí como pastor me va a pedir cuenta de cómo administré mi iglesia, la iglesia de Cristo me puso bajo mi dirección. Así va a pedirte cuenta de tu esposa, de tus hijos, ¿verdad? Y vamos a ver qué quiere decir ser cabeza en este contexto. Dice maridos. Después que le dice que es cabeza, ¿verdad? Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, escuchen bien, de esa manera que está hablando, de que como Cristo amó, la santifica, la cuida, la protege, ¿verdad? Todo eso, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto nos remonta, ¿verdad?, que el marido es cabeza, pero dice la Escritura que desde que se unió a su mujer ya no es solo, sino es uno, y viene a ser un solo cuerpo. Por eso nos resalta la Escritura como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que hay que cuidarla. Tú eres cabeza para proteger, para cuidar, para suplir las necesidades de la familia. No eres cabeza en el sentido de dar cantazos, de gritar, de atropellarla, de frustrarla, de golpearla, ¿verdad? Ese sentido de ser cabeza es de una sociedad machista, ¿verdad? Pero en este sentido, el sentido bíblico de ser cabeza es cuidar, proteger, ser el proveedor, el cuidador de ella y obviamente de los hijos. Y dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tú eres una sola carne, la vas a cuidar, la vas a proteger, la vas
a sustentar y tratarla con mucho amor, ¿verdad? Y dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahí estamos redondeando que somos una sola carne. Escuche bien lo siguiente. El verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es una de las partes bien importantes dentro del orden del matrimonio. Está la familia que ellos parecen un hormiguero, ¿verdad? Hay familias hormigueros que todas viven juntas en el mismo hoyo y todos salen a comer de lo mismo. No, el orden de Dios es que dejará, y esto viene desde Génesis, antes del texto que leí ahorita, en los primeros capítulos que habla, ¿verdad? Que ya Adán llamó varona, ¿verdad? Porque es hueso de sus huesos y carne de su carne, y es uno. Y Jesús luego también, cuando vienen los fariseos a preguntarle, dice, ¿verdad? Y repite y valida estos versos en el Nuevo Testamento. Ya no son dos, uno. Y dejará el hombre a su ¿qué? A su padre, ¿y a quién más? Y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno. El matrimonio en el orden de Dios no es quedarse amontonados en un clan, viviendo todos amogollados allí como mamposteados, ¿verdad? Sino que usted tiene que salir de allí para que usted forme su propia familia. Si usted no lo hace, está en el orden correcto, porque usted va a ser la cabeza. En casa de papi, la cabeza se supone que sea papi. Y papi dice y se hace. Ahora, en su hogar, usted va a ser la cabeza. Papi ya fue responsable de usted hasta hacerlo grande y responsable para hacer su hogar. En el orden de Dios, ahora usted va a estar aparte y usted tiene muchos privilegios estando aparte que estando juntos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, no, quédate aquí. Yo dije, no, yo voy a intentar hacer mi propia casa y mudarme porque ese es el orden de Dios. Si no puedo, pues otra cosa, pero como lo hice en el orden de Dios, Dios me proveyó, Dios me suplió todo lo que necesitaba porque estaba haciéndolo en el orden de Dios. Y Dios nos manda a formar nuestra familia aparte porque usted entonces va a ser la cabeza. En el orden de Dios usted tiene esa bendición de que si usted está solo y aparte, usted es uno con su mujer, pues usted puede hacer una vida romántica en el mismo hogar, ¿verdad? Usted puede tener tiempo íntimo para compartir con su mujer, para estar de la manera que usted le dé la gana en su casa y hacer sus chulerías o sus picajes, güey, lo que usted quiera por ahí, ¿verdad? Como dicen, ahí relajando a la gente. Así que, pero eso es parte del orden de Dios, porque usted con su padre, con su hermano, con sus tíos, usted podrá hacer algo romántico de esa manera, porque estamos hablando de la familia, ¿verdad? Y la familia no es una fábrica ni una escuela que sigue una directriz. Usted viva a su manera y con gozo, ¿verdad? De una manera gozosa en el Señor y que pueda hacer como usted quiere, porque usted allí es la cabeza, ¿verdad? Junto para bendecir y darle chulería a su mujer como Cristo hace con usted, porque Cristo lo que nos da son bendiciones, chulerías para sus hijos, ¿verdad? El que le pide, Dios le da, ¿verdad? Le suple y puede estar ese rato con su esposa, con sus hijos y ser bendecido. Grande es este misterio, dice el apóstol en el verso 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. Aquí estamos hablando del orden de Dios establecido en su palabra. Ahora quiero ir a Colosenses 11:3. Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Colosenses fue ahorita que leímos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos el orden ya completo, ¿verdad? Dios, la cabeza de Cristo, por eso Cristo se sometió en todo momento al Padre mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? En un momento dado, Dios, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Así que Cristo nos enseñó siempre a someternos al Dios Padre, y Cristo la cabeza de la iglesia, y el varón es la cabeza de la mujer. Y nos dice, porque el varón, el verso 8, no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, pero en el Señor
está hablando del origen, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pero ahora en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así que le está dando una posición en el Señor más alta a la mujer, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Eso es palabra de Dios y dentro del orden de Dios establecido. Y si saltamos al próximo capítulo, primera de Corintios 12, verso 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Y este texto no necesariamente estaba hablando del orden de la familia, pero sí el orden en la iglesia. Pero aplica también al orden de la familia, ¿verdad? Dios no ha hecho a todos cabeza, ¿verdad? Sino que dentro del orden de Dios, el cuerpo, que es el que lleva la cabeza, ¿verdad?, a todo lugar, pues viene siendo, en este caso, la mujer, y la cabeza, el hombre. Para ir terminando esta parte, ¿verdad?, de la enseñanza que tenemos hoy, quiero ir a un verso muy importante que debe anotar todo varón y toda mujer también. Primera de Pedro 3:7 nos manda o nos habla qué debemos hacer haciendo cabeza, ¿verdad?, que no nos da autoridad para ser maltratantes ni para golpear a su mujer, sino que les dice la siguiente palabra. Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Dando qué? Honor. No es maltratándola, ni despreciándola, ni ridiculizándola, ¿verdad? Sino es dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aunque la naturaleza, ¿verdad?, ha creado a la mujer un poco tal vez más delicada en cierta manera que el hombre, ¿verdad? No estamos hablando de inteligencia, porque sabemos que en la inteligencia Dios nos ha capacitado a ambos igualmente, pero la escritura misma nos enseña: como a vaso más frágil hay que darle honor, como a coherederas de la gracia de la vida. Por eso Pablo en otras cartas habla que ya no hay gentil ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque somos coherederos con la misma bendición de la salvación, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Voy a repetirlo completito ahora. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer, o sea, honrándola, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es una palabra muy importante. Si usted no ha entendido este verso, aunque usted sea cabeza y yo cabeza de mi hogar, y hagamos las cosas, ¿verdad?, como cabeza, no podemos maltratar, no podemos, ¿cómo le puedo decir? Expresar, ser abusadores, porque la palabra nos dice que hay que honrar a nuestras mujeres como a vaso más frágil, para que mis oraciones y tus oraciones sean escuchadas. Y aquí es que está la clave. Si tú quieres que Dios te bendiga, que Dios te provea, que Dios te ayude en todo lo que tú haces y prosperes, tienes que tratar a tu mujer con honra, con honor, y cuidar de ella, para que Dios entonces escuche tus oraciones y te bendiga. Así que esto es parte del orden de Dios en la familia, que es lo que estamos tratando, ¿verdad?, en el seminario. Voy a dejar esta parte por hoy aquí, para luego seguir hablando en otras ocasiones sobre distintos temas de la palabra de Dios y el orden de Dios en la familia cristiana, para que la bendición llegue completa a ti y a tu familia. Dios les bendiga y a Dios sea la gloria.